Muy buenos días. Un saludo para todos. Les damos la bienvenida en nombre de Prodesec, Protegemos Héroes. Le damos la bienvenida a un nuevo video en el cual nosotros vamos a tocar el tema de qué hacer en una situación de emergencia. Importante, pues me presento, ¿no? Mi nombre es Carlos Julio Figueroa Chapetón, soy médico, ejerzo la profesión hace 27 años, igualmente llevo el mismo tiempo como socorrista. Actualmente como socorrista pertenezco al Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Llevo el mismo tiempo que ejerzo la profesión en el tema. Como médico, uno no recibe entrenamiento para defenderse en ambientes extrahospitalarios. Uno aprende a manejar a su paciente en las cuatro paredes de un hospital, con la enfermera, con las auxiliares, con los monitores, cosa con las que uno no cuenta en la calle. De tal manera que el pensar que un médico tiene mucha posibilidad de enseñanza y de intervención en el ambiente prehospitalario, pues no es cierto. Pero cuando uno se mete en ese tema, cuando uno como médico ayuda en el ambiente extrahospitalario, pues ahí sí la cosa cambia, ¿no? Entonces ahí sí puede uno aportar mucho más dentro del ejercicio de su profesión al ambiente prehospitalario. Entonces, como les comento, llevamos 27 años en ambas cosas, ¿no? En la medicina y en la intervención como socorrista. ¿Qué hacer en una situación de emergencia? Pues existen dos posibilidades, ¿no? La primera, que espero no es la que van a hacer ustedes, si no, no estarían viendo el video, y es me hago un loco y me voy, ¿cierto? Esa es la primera opción que tengo. La segunda, intervengo, ayudo, tengo esa vocación de ayuda. Entonces esa sería la que nosotros vamos a ver porque es la que nos interesa. Pero esa intervención en una situación de emergencia, ¿qué hacer en una situación de emergencia? No solamente es tener la voluntad, no solamente es tener la capacidad de improvisación. ¿Por qué? Pues porque yo puedo improvisar mal, y donde improvise mal pueden pasar dos cosas: me lesiono yo mismo, tengo un problema yo mismo, o afecto a mi paciente, afecto a la víctima. Hay como para conocimientos generales y que manejemos el tema. ¿Cuál es la diferencia entre víctima y paciente? Víctima es la persona que yo escucho está pidiendo ayuda. En el momento en que yo ya la intervengo, ya comienzo, ahí ya se me vuelve paciente. Entonces la diferencia entre víctima y paciente. ¿Qué hacemos entonces en una situación de emergencia? Primero, guardar la calma, no acelerarnos. Hay un dicho que dice despacio que estamos de afán. Analizar muy bien lo que nosotros vamos a hacer, ¿cierto? Tomar aire, controlarnos y tomar decisiones. Tomar decisiones nosotros, no que los demás tomen decisiones por nosotros y nosotros hagamos lo que dicen los demás. Ahí comenzamos a fallar. Si nosotros nos dejamos guiar por esa corriente, mejor digámosle a la persona que está diciendo lo que tenemos que hacer muy decentemente: hágalo usted, si no, déjenme trabajar a mí. Pero para eso yo tengo que tener el conocimiento y tener ya, obviamente, la personalidad para poder intervenir en una situación de emergencia. Entonces, primer punto. Segundo punto, yo no tengo por qué arriesgar mi vida. Eso está muy claro. O sea, nadie, absolutamente nadie tiene por qué suicidarse por ayudar a otro. Estamos hablando de cualquier profesión. Estamos hablando de médico, estamos hablando de socorrista, estamos hablando de militar. O sea, uno no tiene por qué suicidarse. En ninguna parte de la ley existe ese parámetro que diga usted tiene la obligación de suicidarse por ayudar a otro. Entonces lo primero es mi seguridad. Y después de mi seguridad, pues obviamente la seguridad del paciente. Entonces lo primero que tengo que hacer cuando decido actuar en una situación de emergencia. En el ámbito de las emergencias, pues cómo mencionan eso, ¿no? Ese aseguramiento de la escena.
pero ustedes tengan por allá en su mente aseguramiento de la escena. Pero vamos a ver es unos pasos y los primeros pues incluyen el aseguramiento de la escena. Existen como unos ciertos mandamientos que nosotros debemos tener en cuenta, aplicar cuando estamos frente a este tipo de situaciones. Nosotros conocemos los mandamientos como relacionados con la religión, ¿cierto? Entonces, yo cometo un pecado, así llaman, voy, me confieso, me ponen una penitencia y salgo ya libre de pecado a volverlo a cometer. Entonces, no hay problema con ese mandamiento, lo incumplo y quedo sano, como dicen los jóvenes hoy en día, y después vuelvo a volver a cometer la falla. El problema en emergencias es que el incumplir ese mandamiento puede ser que yo nunca más lo pueda volver a incumplir porque perdí la vida por esa razón. Entonces, por eso es importante tener en cuenta los mandamientos. Primer mandamiento, que tienen que ver con la atención de una emergencia. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto la víctima. Segundo mandamiento, debo actuar en lo posible, mínimo en parejas. Este es un video que tiene un enfoque más institucional. Si nosotros hablamos de institucional, pues estamos hablando de brigadas de emergencia, ¿no es cierto? Brigadas de emergencia estructuradas, brigadas de emergencia organizadas. Entonces, dentro de esas brigadas de emergencia existen diferentes divisiones, como es la brigada de primeros auxilios, como es la brigada de evacuación y como es la brigada de control del fuego. Entonces, aquí esto está más relacionado con la parte de primeros auxilios, entonces la brigada de primeros auxilios. Por tanto, si es una brigada, nosotros tenemos la posibilidad de actuar mínimo en parejas, porque dos se cuidan la espalda y dos cabezas piensan más que una. Tercer mandamiento, debo contar con todos los elementos de protección personal. ¿Qué son todos los elementos de protección personal? Las gafas. Entonces las gafas protegen los ojos. ¿Por qué debo proteger los ojos? Porque los ojos son una vía de absorción supremamente ágil, supremamente eficiente para que las cosas que entran en contacto con los ojos, las secreciones que entran en contacto con los ojos, se puedan absorber, entrar al torrente sanguíneo y obviamente pues generarme a mí una contaminación. Entonces por eso debo proteger los ojos. Pues existen gafas de protección industrial o pues en este caso pues gafas que son personales, tienen corrección, pero pues que cumplen con todas las exigencias de protección del ojo para que no exista ese tipo de contacto. Debo tener guantes, ¿cierto? Los guantes pues obviamente van a generar que yo no entre en contacto directo de mi piel con las secreciones del paciente y poder contaminarme. Los guantes sí fundamentalmente pues dan, aunque también dan protección en ambas vías, es decir, protección a mí, protección al paciente, más es como para protección de la persona que está haciendo las acciones de socorro. Y el otro elemento que yo debo tener en cuenta es el tapabocas. Pues ahorita no lo vamos a utilizar pues por razones del video, pero el tapabocas pues también es una vía de protección en doble sentido, pues yo puedo respirar en el paciente y el paciente puede absorber lo que yo estoy eliminando en la ventilación, igual al revés. La vía respiratoria sucede algo similar al ojo. La vía respiratoria es un campo supremamente extenso, el pulmón es un campo supremamente extenso donde yo puedo fácilmente pasar los gérmenes, los elementos tóxicos del aire al torrente circulatorio. Para que ustedes nomás tengan conocimiento, si yo extiendo el pulmón completamente, ocupo más o menos una cancha de fútbol, o sea, dense cuenta que es una superficie bastante grande, una superficie de absorción muy grande. Entonces tengamos en cuenta el tapabocas. Elementos de protección personal. Línea de vida. En línea de vida en el ambiente dentro de una empresa, pues generalmente uno está cubierto en esa parte, sin embargo hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué significa la línea de vida? La línea de vida es cómo me voy a defender yo si yo
entro en riesgo. Eso es en línea de vida. Eso se maneja mucho más como dentro del ambiente de la búsqueda, salvamento y rescate, pero nosotros debemos tenerlo en cuenta. Les voy a dar un ejemplo sobre el tema de la línea de vida. Tenemos una estructura colapsada, es un ejemplo, no es porque ustedes lo vayan a hacer, porque eso es solamente para personal entrenado. Tenemos una estructura colapsada, escuchamos la víctima, porque todavía no es paciente, porque no le ha atendido, escuchamos la víctima, nos guiamos por el sonido de la víctima hasta que la accesamos, le hacemos lo procedente para sacarla del área de riesgo, y cuando nosotros giramos para salir no encontramos por dónde fue que entramos, porque obviamente es una estructura colapsada, o sea, no están marcadas las flechitas de salida de emergencia. Entonces nos perdimos dentro del área colapsada, no tuvimos en cuenta nuestra línea de vida. Obviamente existen protocolos establecidos que manejan las entidades de socorro, que manejamos las entidades de socorro, que nos permiten prever esa línea de vida. Entonces, línea de vida. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarta la víctima, actuar en parejas, tener todos los elementos de protección personal, una línea de vida, y el último mandamiento muy importante es nunca suponer. ¿Qué implica nunca suponer? Volcamiento de un vehículo. Entonces yo reviso por todos lados, miro por arriba, miro por debajo del vehículo, no veo combustible por ninguna parte, entonces supongo que como no vi combustible regado, ese carro no se puede prender. Y resulta que existen otros mecanismos por los cuales el carro se puede prender. Supuse no. Entonces, nunca debemos suponer. Debemos estar seguros. Si no, no hacemos la intervención. Entonces ya conocemos los mandamientos del socorrista que debemos nosotros tratar siempre de cumplir, que tienen que ver obviamente con qué hacemos en caso de emergencia. Listo. Una vez cumplidos los mandamientos, una vez hemos tenido presentes los mandamientos, pues vamos a hacer la intervención. Entonces, ¿cuál es el primer paso de la intervención? El primer paso de la intervención es la aproximación a la escena donde está el paciente. Debemos asegurarnos que no haya en esa escena ningún riesgo para nosotros inicialmente y después para el paciente. Entonces debemos revisar muy bien la escena. Al revisar la escena, nosotros debemos hacer un barrido de 360 grados. Me explico. Debemos mirar arriba, debemos mirar abajo, debemos mirar a la derecha, debemos mirar a la izquierda, debemos mirar adelante, debemos mirar atrás. Absolutamente toda la seguridad. Una falla que nosotros normalmente tenemos en forma inconsciente es que nunca miramos hacia arriba. Generalmente uno, y pues menos hacia atrás, ¿no? Pero uno nunca mira hacia arriba, entonces se aproxima con lo que tiene al frente, no mira a los lados, y ahí no mira atrás, no mira arriba, y ahí es donde pueden estar las situaciones de riesgo. Podemos tener cables que fueron los que electrocutaban al paciente, y que si yo entro en contacto con el paciente me van a electrocutar a mí, entonces debo verificar toda la escena, 360 grados. Hay que salirse de lo que nosotros llamamos, en el argot de la respuesta a emergencias y desastres, la visión de túnel. Entonces la visión de túnel es esta, yo no veo sino hacia allá. Y la visión de túnel depende normalmente del profesional o de la persona que está interviniendo. Entonces, si nosotros tenemos la brigada de primeros auxilios, entonces, ¿cuál es la visión de túnel del brigadista de primeros auxilios? Pues el paciente. Entonces, él solo ve el paciente, no ve más nada. Entonces, si nosotros tenemos la brigada contra incendio, contra el fuego, prevención de incendio, entonces esa brigada, ¿qué es lo que tiene en su mente? Ellos solamente buscan fuego, no buscan más nada, visión de túnel, ¿cierto? Se enfocan solamente en eso. Hay que salirnos de esa visión de túnel, porque esa visión de túnel genera riesgo. Entonces debemos hacer una valoración completa de la escena. Una vez que nosotros hemos establecido esa seguridad de la escena, ver que no haya habido ningún riesgo y que no haya riesgo para el paciente, ahí sí comenzamos a hacer la aproximación al paciente. La aproximación al paciente también está dentro de un protocolo previamente establecido, dentro de un paso a paso que es obligatorio cumplir. O sea, no es si el paso a paso me gusta, no es
es que yo no conozco el paso a paso, entonces voy a hacer lo que se me ocurra, así no podemos trabajar, porque ese paso a paso está establecido claramente para salvar al paciente. Dicho de otra manera, si yo no sigo ese paso a paso, corro el riesgo de no prestarle una buena atención a mi paciente. Entonces es primordial que nosotros conozcamos muy bien ese paso a paso. Ahorita más adelante les doy un ejemplo de por qué el paso a paso es importante. Comenzamos entonces ya hicimos el aseguramiento de la cena, comenzamos el abordaje del paciente. Hemos tenido en cuenta nuestros elementos de protección personal, los guantes, las gafas, el tapabocas. Ahí estamos en visión de túnel. ¿Por qué estamos en visión de túnel? Porque estamos pensando en auxiliar con base en primeros auxilios. Estamos viendo bajo la mentalidad del primer auxilio. Pero resulta que el paciente está atrapado con un objeto. Yo necesito remover ese objeto. Estos guantes no me sirven para protegerme las manos para remover ese objeto. Entonces, debo tener unos guantes de seguridad que protejan mis manos para remover ese objeto. Estos guantes deben estar por debajo de los otros para que una vez que yo remueva el objeto, me quito los guantes y ya quedo con esto para hacer la valoración del paciente. Ahí me estoy saliendo de la visión de túnel. El casco. Veo al paciente en el suelo. Cometí el error de no hacer la valoración de la cena en los 360 grados. Entonces me aproximo al paciente para valorarlo y resulta que me cae un objeto encima, porque es que resulta que el paciente está en esa condición porque había otro objeto que le cayó a él y el siguiente que estaba próximo a caerse me cayó a mí por no mirar hacia arriba. Entonces ahí el caso, o sea, dependiendo del escenario debo contar con esos elementos adicionales. Normalmente todas las gabinetes de las brigadas tienen un casco y hay que ponerse el casco para prestar la intervención. Entonces esos elementos adicionales. Muy bien. Zona segura, bioseguridad completa, elementos de protección personal necesarios. Primera aproximación al paciente. Entonces la primera aproximación al paciente es un estímulo sonoro. Entonces, señor, soy brigadista, soy socorrista, lo voy a ayudar, ¿qué le pasó? Cuénteme qué es lo que tiene. Primera comunicación sonora. Esa comunicación sonora pues me permite saber si el paciente contesta o no contesta. ¿Listo? Sonora. Segunda aproximación, táctil. Señor. Existen protocolos europeos, existen protocolos americanos. En reanimación cardiopulmonar, por ejemplo, nosotros nos guiamos por el protocolo de la Asociación Americana del Corazón. Entonces la Asociación Americana del Corazón, dentro de la aproximación al paciente, dice señor. Pues eso está muy bien, pero ¿qué pasa si el paciente está atrapado y no puedo tener los hombros? Entonces supongamos que tiene, Dios no quiera, por decirlo de alguna forma, cayó un muro encima o le cayó un elemento pensado encima, entonces yo no puedo levantar el elemento para decirle señor. Entonces la aproximación la hago por donde se pueda, ¿cierto? Pueden ser por los pies, pueden ser por el tronco, si puedo por los hombros. Ya ahí puntos podemos ver mucha literatura. La AJA dice señor. ¿Hacemos eso? Sí podemos, ¿no? Vamos a la parte de trauma. Colegio Americano de Cirujanos, otras organizaciones como, por dar un ejemplo solamente, NAEM, que maneja toda la parte de atención prehospitalaria en Estados Unidos, protocolos, ese tipo de cosas, dice que la aproximación por los pies. Entonces yo me voy por los pies del paciente, señor. ¿Por qué dicen que por los pies? Primero, porque le da visual al paciente si está consciente para que me vea. Entonces no se vaya a asustar si yo lo aproximo por donde no me está viendo. Segundo, porque si el paciente está afectado por trauma y de pronto tiene una lesión en la columna, su columna no se debe mover y él puede tratar de inclinarse para verme. Esa es otra observación. Sin embargo, si nosotros seguimos los protocolos, recuerden que trabajamos en parejas. Entonces, una persona puede hacer la sujeción de la cabeza para que el paciente no se vaya a mover mientras yo hago el resto de aproximación. Pero eso ya estaría dentro del curso de primeros auxilios, esas técnicas. Yo normalmente, cuando le toco los pies a una persona, normalmente eso no pasa.
O sea, es algo que implica, requiere mucha confianza. Por eso es que empezar por los pies da cierto grado de confianza al paciente. Esa aproximación ya táctil, yo debo hacerla en posición defensiva. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tenga la posibilidad de retirarme rápido del paciente si el paciente intenta agredirme. ¿Por qué me va a agredir? Diríamos nosotros, si yo lo voy a ayudar. Puede ser que no sea un acto consciente del paciente. Puede ser un paciente psiquiátrico, puede ser. Puede ser un paciente que por motivo del trauma o por motivo del evento que le haya ocurrido no esté mentalmente bien. Eso es otra posibilidad. Puede ser un paciente que no esté totalmente consciente y cuando sienta que te lo están tocando, él no recuerda qué fue lo que le pasó, reacciona y se defiende. Esa puede ser otra posibilidad. Y si nosotros estamos en la calle, no estamos en el ambiente institucional, puede ser una persona que esté haciendo una pantomima porque quiere atracarme. Entonces, por eso debo estar yo atento a poderme retirar. Posición defensiva, posición de retirada. Empiezo a tocar al paciente, señor, 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 y miramos si responde o no responde. Última recomendación frente a esta parte. La verdad es que nosotros abordemos el paciente por donde tengamos la posibilidad de abordar. Si podemos por acá, por acá. Si podemos empezar por los pies, por los pies. Pero finalmente es poder tocar al paciente por donde nosotros tengamos acceso. Pero la recomendación importante sí es que no debemos tocar la cara. Importantísimo que tengamos eso en cuenta. ¿Por qué no debemos tocar la cara? Primera razón, paciente lesión de columna cervical. El paciente está inconsciente, pero su columna está estable, no se ha desplazado, está segura. Y cuando yo le haga señor, señor, ¿puedo hacer esto? Primera razón por la cual no debemos tocar la cara. Ahí le producimos una lesión adicional. Primera razón. Segunda razón. Piensen ustedes cuando toca uno la cara de alguien. Uno toca la cara de alguien cuando la va a acariciar o cuando la va a agredir. Si no, piensen ustedes cuando por fuera de esas dos razones uno le toca la cara a alguien. Solamente le toca la cara cuando lo va a acariciar o cuando lo va a agredir, no más. Y ni lo vamos a acariciar ni lo vamos a agredir. Por tanto, no debemos tocar la cara. Entonces, evitar tocar la cara. Muy bien. Esa fue la aproximación táctil. Protocolos anteriores utilizaban en esta misma aproximación el estímulo doloroso. Entonces, solían hacer dolor aquí sobre el esternón o presionando el lecho ungueal en el dedo, que también es bastante doloroso. Los protocolos actuales no lo utilizan. Con personal altamente entrenado, ya con unos niveles superiores, pues el estímulo doloroso sí le da a uno información. Entonces, por ejemplo, yo como médico utilizo el estímulo doloroso porque me da mucha información. Pero para una brigada normal, lo que nosotros estamos viendo en este ámbito, pues entonces suspendemos el estímulo doloroso. Zona segura. Señor, señor, soy brigadista, etcétera, no me respondió. Estímulo táctil en posición defensiva, señor, 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 no me respondió. Siguiente paso, pido ayuda. Entonces ahí es donde activo el sistema de emergencias. Depende de donde nosotros estemos. Si estamos en nuestro ambiente institucional, estamos respondiendo como brigadas, pues yo activo la brigada. Y ya cada miembro de la brigada sabrá lo que tiene que hacer. Y dentro de lo que tiene que hacer está llamar al sistema de emergencias local, que para nosotros ya tenemos el 123. Entonces llamamos al 123 para pedir los servicios que nosotros necesitemos. Entonces, eso lo puede ir haciendo un brigadista que ya tiene el protocolo para poder hacerlo, ya sabe cómo debe hacerlo, ya tiene los números, etcétera, etcétera. Estamos en la empresa, activamos la brigada. No estamos en la empresa. Uno aprende primero auxilios para utilizarlo donde sea, no solamente dentro de la empresa. Entonces ya salí de mis horas laborales, entonces ya no ayuda a nadie, ¿no? Eso lo sirve a uno para ayudar a las personas siempre que tengan que ver. Si estoy por fuera del ambiente hospitalario, entonces 123, activo el 123. Recomendaciones para activar el 123. Hay gente
mirando, ¿cierto? La gente mirando, eso es manejo de la escena, eso es saber cómo atender una emergencia. La gente de la escena yo la puedo utilizar a mi favor. ¿Cómo la utilizo a mi favor? ¿Qué es lo que quieren todas las personas que están ahí? Mirar, ¿no? El chisme. Entonces yo les digo, por favor hagan un círculo para que me ayuden a proteger al paciente. Cuando yo digo hagan un círculo para que me ayuden a proteger al paciente, todo el mundo va a querer estar de primero porque ahí ve mejor, ahí está mejor en el chisme. Entonces, claro, todo el mundo se pone ahí piloso porque ahí queda en primera fila, en VIP. Entonces está listo para atender al paciente. Entonces, eso es una primera recomendación al hacer el manejo de la emergencia. Entonces, todo el mundo queda alrededor. Utilizo a una de las personas para que llame al 123. Error. Por favor, alguien que llame al 123 y pida una ambulancia, porque muy seguramente nadie lo va a hacer. Entonces hay que ser directo. Usted, recomendación importante, usted llame al 123, solicite una ambulancia. Aquí estamos en las instalaciones de Prodesec. Necesito una ambulancia para Prodesec y que la ambulancia traiga un DEA. ¿Qué es un DEA? Un desfibrilador externo automático. Importante hacerlo porque uno dirá, no, pues es que una ambulancia debe traer DEA. Pues hasta ahorita hay una legislación en Colombia que obliga a las ambulancias a tener DEA. Esa legislación no existía. Entonces una ambulancia de la que llamamos básica, es decir, que viene con el conductor y el auxiliar, no trae médico ni nada de eso, no tenían DEA. Ahorita deben tener DEA, pero todavía tienen un plazo que no se ha cumplido para adquirirlas. Es decir, que en este momento a mí me puede llegar una ambulancia sin DEA. Entonces, por eso yo debo pedir la ambulancia con el DEA. Siguiente paso dentro de esa pedida de ayuda. Los últimos protocolos dicen, ¿me entendió? Entonces la persona dice, sí. Y uno le dice, vuelva. ¿Para qué vuelve? Pues para que me avise si hizo bien la tarea de pido ayuda. Si no me quedo con el paciente todo el día, yo necesito es que me llegue la ayuda rápido. Entonces, y regresa. Primera recomendación. Los protocolos anteriores decían, ¿me repite? Es decir, que él repita las instrucciones que uno le dio. Uno no hacía esa tarea. Muy bien. Entonces uno le decía, usted, por favor, vaya, llame al 123, pida una ambulancia para Prodesec, que traiga un DEA y regresa. El hombre iba y volvía. Y uno le preguntaba, ¿cómo le fue? Entonces dice, a mí nadie me contestó, o sea, marqué y no me contestaron. O utilizando el celular, que es el medio que tenemos actualmente, y no me contestan. ¿A dónde está llamando? Al 132, no era al 132, era al 123. No me entendió bien la información. Por eso yo verifico si la información está bien. Actualmente lo hacen diciendo, ¿me entendió? Yo personalmente prefiero la antigua, ¿no? Pero eso ya es cuestión de ustedes. Yo les doy los parámetros y cada uno dice, ¿me entendió? Y regresa, o me repite y regresa. Cada uno verifica. Yo prefiero decir que me repita, pues porque estoy seguro de que la información se ve bien, pero puedo decirle me entendió y él decir sí y yo creer, y regresa. Muy bien. La información que yo debo dar. ¿Cómo pido ayuda? ¿Qué es el mensaje que yo debo dar en el 123? Sencillo. Ustedes piensen en lo que necesitan. Punto. No se pongan a echar carreta. Piensen en lo que necesitan. Si ustedes mandan el mensaje y no les llega lo que necesitan, ¿de quién fue el error? De usted, porque no pidió bien la información. Por tanto, no debe ser una carreta larguísima, o sea, deben ser cosas muy concretas. Algunas personas ya tienen mucha experiencia, entonces comienzan a extrapolar, a generar un poco de información. Entonces, por favor, llame al 123 y diga que tenemos paciente de sexo femenino de aproximadamente 19 años que no responde a los estímulos sonoros ni táctiles y por el cual solicitamos una multa. Sí, claro, yo estoy ahí, pues, es excelente toda la carreta, pero vaya a ver si el pobre señor se acuerda de todo lo que le mandó. O uno le dice, vaya y pide una ambulancia, por ejemplo, ¿no?
vaya, llama al 123 y pida una ambulancia con DEA. Entonces el hombre vaya, llama al 123 o coge su celular, llama al 123 para pedir la ambulancia con DEA y le preguntan, ¿a dónde le mandamos la ambulancia? Ah, yo no sé, yo estoy aquí de visita, estoy de vacaciones, yo soy de Medellín y vine aquí a conocer. ¿De quién fue el error? Del que no supo darle las instrucciones bien. Entonces, una ambulancia para Prodecer y que traiga un bien. Eso es importante que ustedes tengan en cuenta. Ser muy concretos, pero haya la información que ustedes realmente, esa persona pueda manejarla y que con esa información ustedes reciban lo que necesitan. Muy bien. Paciente no respondió, activamos el sistema a través del 123. No hay nadie, estoy solo. Entonces, si yo estoy solo, antes de comenzar la intervención del paciente, creo que hoy en día todo el mundo tiene un celular, entonces cojo mi celular y marco. Quiero ser mucho más ágil, pues pongo el celular en altavoz. Entonces, pongo el celular en altavoz y mientras continúo la valoración del paciente puedo estar hablando con la persona que me está en el 123 y ganando tiempo para la valoración del paciente. Ese es otro mecanismo. Además de que colocar el altavoz, de que colocar el celular en altavoz, pues de pronto me permite que la persona que está en el 123 me ayude en cosas que yo puedo necesitar. Listo, ya pedimos ayuda, ya tenemos ese proceso claro. Siguiente paso, debemos continuar la valoración del paciente. El abordaje inicial del paciente. Ese abordaje inicial del paciente también tiene unos pasos, también se basa en un protocolo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver si el paciente tiene pulso y respira. Muy bien. ¿Cómo miro si el paciente respira? Según los protocolos actuales, verifico, miro el tórax para mirar si el tórax se expande. Eso es lo que hacen los protocolos actuales. Los protocolos anteriores hacían el MES. Entonces, que era mirar, escuchar, sentir para las personas que están viendo nuestro video, que tienen experiencia de primeros auxilios. Entonces, hacían el MES. Miraban el tórax, escuchaban la salida del aire y sentían la salida del aire. Entonces, hoy en dicen que es mucho más fácil para el reanimador, que es mucho más rápido que solo haga esto. Realmente yo no veo mucha diferencia en tiempo de hacer esto a hacer esto. Si yo tengo entrenamiento en el mes, me da más información, miro, escucho y siento. No está en los protocolos actuales, pero si ustedes manejan el mes, háganlo, porque es un procedimiento rápido. Si no manejan el mes, sencillamente observen. Recomendación: no miren así, porque si ustedes miran desde arriba, puede haber un error que llaman los técnicos de paralaje, y uno no puede ver bien el movimiento del tórax, o no puede haber diferencias entre el movimiento del tórax y la sal, porque pues así existe y si es un paciente grande, si es un paciente obeso, pues va a ser mucho más difícil. La recomendación es hagan el abordaje así, porque esto sí me permite más fácil ver. Entonces es un consejo para que ustedes lo tengan en cuenta. Pulso. Entonces el pulso que me indica si el paciente, su corazoncito está funcionando, pues es el pulso del cuello, que se conoce como pulso carotídeo. Ya todo el mundo sabe que eso no se hace con este dedo, eso ya, yo creo que uno nace sabiendo eso. Todo el mundo dice que porque ahí uno siente las pulsaciones que son propias, listo, eso ya lo sabemos toídicos. Entonces se hace con estos dos dedos, ¿sí? Entonces en la manzana de Adán, un músculo con la manzana de Adán hacia afuera, y ahí encuentra el pulso. Otro autor por ahí, si ustedes consultan, entonces dijo, es mejor tomarlo con estos dos dedos porque con este dedo puede pasar lo mismo que con este dedo, que uno sienta las pulsaciones propias, entonces mejor tómenlo con estos dos. Ya son detallitos muy mínimos. Recomendación, pues para no pelear con nadie, tomémoslo con estos tres. Y la ventaja de tomarlo con los tres es que la superficie que cubro es mucho más ancha y voy a encontrar el pulso más rápido. Necesito entrenamiento para poder detectar el pulso. Si tengo entrenamiento para poder detectar el pulso, tomo el pulso y miro si respira al tiempo. Hago las dos cosas al tiempo, pulso y respiración.
Si no tengo el entrenamiento para tomar pulso, entonces solamente miro si respira, nada más. Depende del entrenamiento que yo tenga, pero des en cuenta, el protocolo no me cambia. Sigo el mismo orden, solo que hay una acción que no hago porque no tengo el entrenamiento. Pulso, respiración. Estamos haciendo el abordaje del paciente. No tiene pulso y no respira. Paciente en paro cardiorrespiratorio. ¿Qué comenzamos a hacer? Las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Las maniobras de reanimación cardiopulmonar ya no son abordaje del paciente, sino eso ya son técnicas de manejo, por tanto se ven o las verán ustedes en un curso, en un video de primeros auxilios, o en los cursos que puedan hacer. Devolvámonos un tricipico. Yo no sé tomar pulso, solo sé mirar si respira. No respira, inicio maniobras de reanimación cardiopulmonar. ¿Está claro? Entonces, si yo no tengo el conocimiento del pulso, solamente respiración, no respira, inicio maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lo ideal es que sepamos tomar pulso, ¿no? Porque si el paciente tiene pulso y no respira, puedo yo afectarlo sin ninguna maniobra. Pues no es para generar tropiezos, sino para que ustedes traten de capacitarse cada vez más en estos procesos. Muy bien. El paciente, inicio de las maniobras de reanimación y ya es consideración del protocolo. Siguiente paciente. Estamos en el abordaje del paciente. La misma. Aseguro la escena, mis elementos de bioseguridad, mis elementos de protección. Señor, 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 soy socorrista, lo voy a ayudar. ¿Qué le pasó? No me contesta. Abordaje táctil, posición defensiva por donde puedan, menos la cara. Señor, 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 señor. El paciente no me responde. Activo el sistema. Entonces pido usted, llame al 113, ya sabemos esa partecita, no hay nadie, yo mismo lo hago. Hasta ahí vamos igual. Siguiente paso, ¿cuál era? Recuerden, ¿cuál era el siguiente paso? Pulso y respiración. Entonces miramos respiración, tengo entrenamiento, si tiene respiración y si tiene pulso. Ya nos cambió el paciente, ¿cierto? Entonces debemos continuar el abordaje. Tiene pulso y respira, pero está inconsciente porque no me respondió. Entonces ahí comienzan una serie de pasos que están en el abordaje del paciente para hacer la valoración y saber finalmente cuál es la intervención que nosotros debemos hacer. Entonces empezamos por la A. Todo viene en orden, no se les olvide, todo viene en orden. La A. La A, ¿qué significa? Mirar si existe una obstrucción en la vía aérea que impida que el paciente pueda respirar. ¿Listo? Entonces, la A, mirar la vía aérea. ¿Cuál es la principal causa de obstrucción de la vía aérea? La propia lengua del paciente. Este paciente está inconsciente. ¿Cómo están los músculos del paciente? Relajados. La lengua, ¿qué es? Un músculo. Por tanto, la lengua se relaja, se cae hacia atrás y obstruye la vía aérea. Esa es la primera causa que me mata a un paciente sencillito, y si yo no tengo el conocimiento se me murió y lo único que tenía que hacer era despejarle la vía aérea. ¿Cómo le despejo la vía aérea? Haciendo esta maniobra. Si el paciente tiene trauma, no hago esta maniobra, sino utilizo otro procedimiento. Pero eso ya es tema del curso de primeros auxilios. Verifico que la vía aérea esté permeable y garantizo que no esté obstruida por su propia lengua. Siguiente paso, miramos la B. ¿Qué es la B? Respiración. Entonces miramos si el paciente está ventilando bien, si su tórax mueve normalmente, o si uno se mueve y el otro no, puede pasar. Si el uno está bombado y el otro no, puede pasar. Todas esas cosas debemos detectarlas para reportarlas al médico o, dependiendo mi entrenamiento, para saber qué diagnóstico. Pero eso forma parte del abordaje. Lo importante es que ustedes sepan que el abordaje se hace en orden. ¿Cómo yo miro, cómo valora el paciente? Inspección, listo. Palpación, miro si hay fracturas, si hay desplazamiento, si hay dolor. Percusión, solamente sirve para personal entrenado. Auscultación, cojo el fonendo y reviso. Ausculto, para personal entrenado. Entonces, básicamente utilizo esas acciones. Paso a la C. La C, que es circulación. ¿Qué hago en la circulación? Mirar si hay sangrado. Entonces reviso todo el paciente para mirar si hay sangrado, que eso me lo puede matar, y manejar el sangrado, que sería tema de un curso de primeros auxilios. Verifico el sangrado.
Importantísimo en la C de circulatorio, de verificación, hacer el examen de la pelvis. Vuelvo y repito, en el curso de primeros auxilios aprenden esa parte, porque la fractura de pelvis puede producir hemorragias supremamente importantes, internas, y que me pueden matar el paciente en 20 minutos. Son hemorragias muy abundantes. Entonces debo valorar la pelvis. Eso está en la C. Fundamentalmente, bueno, ya si tengo la tensión, entonces puedo tomar la tensión. Eso es circulatorio, que me da parámetros para comentarle al médico, para tomar decisiones dependiendo del entrenamiento que yo tengo. Si tenemos una enfermería, si tenemos auxiliares de enfermería, si tenemos el recurso y el personal calificado, en este punto, en la C, es donde yo le cojo una vena. Ahí aseguro el paciente para poder colocarle líquidos y medicamentos si el paciente se me deteriora. Eso lo hago en ese punto, eso está dentro del abordaje del paciente. Termino la C y paso a la D. ¿Qué es la D? La valoración neurológica. Ya tengo una valoración neurológica que es que el paciente está inconsciente. ¿Listo? Valoración neurológica. Y finalmente hago la E. ¿Qué es la E? La valoración completa. Entonces la valoración completa la hago desde la cabeza hacia los pies, comparando una mitad con la otra mitad si hay hematomas, es decir, morados para el que no tenga conocimiento, si hay fracturas, lo que vaya encontrando lo voy manejando desde la cabeza hasta los pies. Y obviamente descubro al paciente para poder hacer un buen examen. Y finalmente, después de haber hecho el barrido de la cabeza a los pies, comparativo de la mitad del cuerpo con la mitad del cuerpo, procedo a colocarle una protección, a colocarle una cobija para proteger al paciente de la hipotermia, porque la hipotermia también es supremamente grave. Entonces protejo al paciente de ese tipo de lesiones, de la hipotermia específicamente, que me lo puede matar. Entonces debo cubrirlo y ahí espero que llegue la ambulancia y continúe el traslado. Entonces den en cuenta, señores, que todo necesita un conocimiento. Ya no estamos solamente en tener la voluntad y querer ayudar. Si yo tengo la voluntad y quiero ayudar, debo entrenar, debo preparar. Entonces ya dentro del qué hacer en caso de emergencia: 1, conservo la calma. 2, me salgo de la visión de túnel. 3, cumplo los mandamientos: primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto la víctima, mínimo en parejas, elementos de protección personal, línea de vida y no suponer. Cumplo los mandamientos. Hago una aproximación a la escena. La aproximación a la escena es un barrido de 360 grados, arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante, atrás, para garantizar que no hay riesgo para mí en primera instancia y para el paciente después. Hago la aproximación al paciente en una posición defensiva. Primero, estímulo sonoro: señor, señor, soy socorrista, lo voy a ayudar, miro si responde o no responde. Estímulo táctil: señor, 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 miro si responde o no responde, activo el sistema. Pido ayuda, solicito la ambulancia, activo la brigada de emergencias, lo que esté en el momento que yo esté en ese momento. Pido ayuda. Tercero, después, porque ya no estaría tercero, el siguiente paso: verifico si tiene pulso y respira de acuerdo al entrenamiento. No tiene pulso, no respira, inicio maniobras de reanimación cardiopulmonar. Si tiene pulso, si respira, comienzo la valoración. A, B, C, D, en orden: vía aérea, respiración, circulación, estado neurológico y el resto del examen. Y así voy a sacar a mi paciente. Finalmente, lo protejo. Muy bien, señores. Espero que hayan profundizado un poquito más sus conocimientos o hayan aprendido algo. O sea, ese es el deseo de PRODESEC. Si ustedes quieren profundizar cualquier cosa, quieren consultar algo más, de pronto quieren más apoyo en el tema, no duden en consultar con PRODESEC. El teléfono es 746-4544 o pueden enviar un correo a info@prodesec.com.co o la página web, que sería www.prodesec.com.co. Ahí recibirán ustedes la información y en la medida de lo posible nosotros trataremos de solucionar las inquietudes. No se les olvide que la peor pregunta es la que no se hace. Nunca se queden con dudas, porque si ustedes se quedan con dudas, ¿quién es el que recibe la consecuencia de esas dudas? El paciente. Aclaren sus dudas. Les agradezco mucho, que tengan un feliz día.